Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí está la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, para que usted también la pueda buscar. Saludo también a mis hermanos, bendiciones, un gusto saludarles. ¿Cómo están? Bendiciones. Juanito, bendiciones. Ayer Maye me decía, porque le dice tan quietito que es el niño, y me dijo, nada que ver con Juan, me decía. Bueno, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Nos ponemos en pie los que estén sentados para darle honor a la palabra del Señor. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor, hablando de la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Ya vamos en el mensaje número 11 y vamos a hablar parte de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Mire lo que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Dos cosas que las vamos a tocar hoy. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire el versículo 5. Tal vez no lo alcancemos a hablar en esta reunión, por eso se los hago mención. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿No debe estar fundada en qué? O sea, la fe tiene fundamento. La pregunta, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde se sostiene la fe? Entonces, la fe tiene fundamentos. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, ¿cuál es el fundamento? Sino en el poder de Dios. Ahora versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez entonces se alcanza. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ¿qué cosa? Misterio, la sabiduría oculta o reservada, secreta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Dígalo por favor, ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios, ¿qué hizo? Qué hermoso Dios, ¿verdad? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, qué hermoso esto, ¿verdad? Porque el Espíritu, ¿cuánto? Dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Dios. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin la revelación del Espíritu no sabremos lo que tenemos. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hay palabras que enseña entonces el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no tiene la capacidad de percibir, aunque estén delante de él, las pueda mirar, no tiene la capacidad de percibir. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, tome asiento por favor, vamos a dejarlo ahí. Aunque continúan un par de versículos más, pero ya, qué hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra del Señor. Y cuando la vamos entendiendo y leyendo y dándole las pausas, más hermosa se vuelve, porque vamos entendiendo un poquito más de esta hermosa palabra del Señor. Muy bien, por favor, atención a esto. Entonces, lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes es una intervención divina. La intervención divina en la vida de nosotros, en una vida natural hay una intervención divina. Hablamos de lo divino porque todo lo divino tiene que ver con los planes, proyectos y todo lo que es Dios. Lo divino tiene que ver con Dios, los planes divinos, y ahí es donde nosotros no es lo que sentimos, sino lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, el día jueves hablamos acerca de un concepto y que de verdad que quería continuarlo, porque estaba bastante bien lo que era hablar acerca de la convicción y de la dirección, pero quiero hacer este paréntesis porque me pareció muy interesante tocar hoy día acerca de la revelación del Espíritu. Pero hablar acerca de esta convicción del pecado es de alguna forma, en resumen de todo lo que predicamos el día jueves, para darle la secuencia, es dejarnos ver, es que usted y yo podamos ver. O sea, de alguna forma no se puede pedir ayuda si no se ve el problema, no se puede arrepentirse sin ver el pecado. Por lo tanto, de alguna forma, una de las cosas importantes que la Biblia establece, ¿cierto? En Juan 14, Juan 16, es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando esa palabra se menciona en ese lugar, lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene a convencer al hombre, lo que está haciendo es dejándole ver el pecado que habita en él. Es dejándole ver. Y uno de los elementos más trascendentes para nosotros como hijos del Señor es poder ver aquellas cosas que si el Espíritu Santo nos las muestra, no las podemos ver. El hijo pródigo no puede salir de donde está a menos que la obra del Espíritu Santo le permita ver dónde está. Ahora, luego que vemos, somos responsables de lo que vemos. Vamos, somos responsables de lo que vemos. Hay ciertas cosas que, hermanos, el Señor hace para que nosotros podamos ver, y hay algunas cosas que se nos demanda que debemos hacer con aquello que vemos. O sea, no es solamente, y ahí es donde el Señor pone la convicción y nosotros como hijos de Dios ponemos la determinación. El Señor te deja ver, te saca la venda, ahora puedes ver, y ahora se espera que haga algo con lo que usted ve. Por eso cuando la Biblia dice, si ves a tu hermano en una falta, el hecho de ver te da la responsabilidad del hacer. Y cada vez entonces que ahora tenemos la oportunidad de ver, tenemos una responsabilidad del hacer en cualquier área de la vida. Si tú ves, Santiago dice eso, que si tú ves a tu hermano que está complicadito y que de pronto tú sabes porque viste que está complicado, tú no le puedes decir, hermano, que le vaya bien, Dios te bendiga.
Nadie dice: Santiago, usted no puede hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es hacerse cargo de lo que está viendo y dele algo para que vaya. No puede enviarlo con las manos vacías cuando se te permitió ver algo. Entonces el ver no solamente es una oportunidad, sino también una responsabilidad. Y cuando nosotros entonces asumimos esa responsabilidad, porque ¿qué sentido tendría que el Señor nos muestre algo que está mal en nosotros y nosotros solamente digamos: uy, sí que estoy mal? No tiene sentido, sino que se nos abre el velo, se nos deja ver para que ahora viendo tomemos responsabilidad de aquello que estamos viendo. Entonces, de alguna forma, el apóstol Pablo, cuando él va de camino a Damasco, dice que lo primero que hizo, vio una luz, luego escuchó una voz, y entre lo que vio, lo que oyó, obedeció, y su vida fue transformada. Muchas de las cosas que pasan en nuestra transformación vienen dadas primera por aquellas cosas que se nos permite ver. Sin ver es muy difícil ser transformado. Entonces, de alguna forma debemos definir mucho más lo que vemos. Que mírenme, están acá todavía, ¿verdad? Todavía no se duermen, ¿verdad? Míreme. Esteban, ¿se acuerdan que hablamos de Esteban? ¿Se acuerdan que hablamos de Esteban? Bueno, Esteban, la Biblia dice, ¿qué pasó con Esteban? Miren lo que pasó, póngame atención. La Biblia dice que Esteban, dice, fijando sus ojos al cielo. ¿Dónde fijó sus ojos? Fijó sus ojos al cielo. Dice, cuando fijó sus ojos al cielo, dice que los cielos le fueron abiertos. O sea, los cielos no se abrieron hasta que él fijó sus ojos al cielo. Hay cosas que no se van a abrir a menos que tengamos una dirección donde mirar. Si nosotros estamos mirando para cualquier lado, ¿por qué usted cree que fijó sus ojos al cielo? ¿Por qué usted cree que en ese momento donde la gente estaba gritando, enojada, pataleando, tapándose los oídos, dando voces contra él, él en un momento dice, entre lo que la gente dice, entre lo que la gente hace, él lo que hace es desconectar su vista de lo que la gente está haciendo? Y entonces la Biblia dice, en medio de todo, usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 20, dice que en ese momento Esteban, fijando sus ojos al cielo, en un momento él deja de ver a la gente, deja de hablar a la gente porque estaba dando un tremendo discurso, y en un momento eso chocó con la vida de ellos, y dice que fijó sus ojos, o sea, ancló su mirada hacia un lugar. Y cuando él decide, porque esto tiene que ver con decisiones, Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, decisión. Usted decide qué mirar. Usted decide hacia dónde mirar. Alzaré mis ojos a los montes. Es una decisión. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, entender hacia dónde dirigiré mi mirada. Esteban tomó una decisión. Acá la cosa estaba difícil y él fijó sus ojos en el cielo. Cuando Esteban fija sus ojos en el cielo, entonces los cielos se le abren. Quiere decir que se nos está haciendo una demanda a nosotros como hijos de Dios para poder enfocarnos hacia dónde debemos mirar en un tiempo difícil que vivamos. Y cuando usted mira hacia el lugar correcto, cosas comienzan a abrirse. Pero eso estamos siempre. Por eso el Señor dijo, cuando vengan todas estas cosas, guerras, hambre, pestes y todo lo demás, levanten su cabeza, erguid vuestras cabezas, porque vuestro rey, o sea, fijen sus ojos en el cielo. Mujer encorvada, estás mirando siempre hacia abajo. Sé libre. El Satanás la había encorvado, de ninguna forma podía ser enderezada, y el Señor la endereza. Ese espíritu del diablo había doblado su columna para que sus ojos estén en la tierra, no en el cielo. El problema es que cuando nosotros comenzamos a mirar la tierra, comenzamos a ver los defectos de la tierra, y hay muchas personas enfocando más su vista en la tierra que en el cielo.
Cuando uno comienza a mirar la tierra, empieza a ver los defectos de ella, comienza a ver todo el problema, las debilidades, la falta. Si usted mira la tierra, estará llena de defectos, porque esta tierra está llena de defectos. Lo que debe ver es la unción. La unción siempre está sobre la cabeza. Quiere decir que esta tierra solamente puede funcionar con la unción. Lo que está sobre, no lo que está abajo, lo que está sobre. Y en la medida que usted comienza a conectar con lo divino y no con lo terrenal, entonces comenzará a darle gloria al Señor por aquello que usted puede ver. Pero si está siempre viendo la tierra, conectando con la tierra, con los defectos, con los errores, entonces siempre va a haber un problema en su corazón. Usted se va a retroceder, usted se va a sentir defraudado, usted se va a sentir solo. Pero cuando usted conecta con los cielos, o sea, Esteban no estaba viendo que él estaba con él. Esteban estaba fijando sus ojos al cielo, y mientras él fijó sus ojos al cielo, hay cosas que el Padre le abrió. Porque cuando estamos centrados en la vida del Padre, hay cosas que por una cosa divina se tienen que abrir. Hay momentos que las cosas se te van a abrir cuando decides fijar tu mirada en el cielo. Pero cuando no, comenzamos a pasar crítica, murmuración, quebranto, rechazo, frustraciones, decepciones, porque estamos desenfocados. Están acá todavía, ¿verdad? Entonces, Esteban de alguna forma nos da esta lección. Nada se abrió hasta que él puso su mirada en el cielo. Es más, eso se pudo haber abierto y él estar mirando para cualquier lado. Y a veces perdemos las oportunidades de Dios por tener nuestra mirada en el lugar equivocado. Hay personas que están mirando para cualquier lado cuando debiesen estar mirando a Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Por eso cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, ¿por qué dice la Escritura puesto los ojos en Jesús? Porque se nos ha dado un listado de héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, hay un listado de hombres, de Abraham, de Noé, de Enoc, de todos los hombres que ahí aparece, que ya lo hemos predicado muchas veces, un montón. Pero termina diciendo el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. O sea, qué bueno Abraham, qué bueno Abel, qué bueno Noé, qué bueno Enoc, qué bueno los patriarcas, qué bueno Moisés. Gloria a Dios por ello. Pero no puedo poner mis ojos en la tierra, en los hombres. Debo poner mis ojos en el cielo, en Dios. Pero mientras yo esté con mis ojos centrados, por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos, no es que yo no mire lo que hagan los hermanos, pero mis ojos están en el Señor. Sé lo que hace la gente, pero mis ojos están en el Señor. No es que yo no vea lo que usted hace, pero mis ojos están en el Señor. Una cosa es que yo sepa lo que usted hace, y otra cosa es dónde están sembrados mis ojos. Yo sé lo que hacen, pero mis ojos están en el Señor. Usted va manejando, usted ve lo que pasa al lado, usted ve lo que pasa atrás, pero sus ojos están centrados en un lugar. Esa es la idea, que estamos centrados en Cristo, más allá que podamos tener conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, pero estamos centrados en Cristo. Y cuando uno se centra en Cristo, uno puede ver las virtudes de Cristo y no los defectos de la gente. ¿Cómo sé que estoy desviada mi mirada? Porque estoy hablando más de los defectos de la gente que las virtudes de Cristo. Alguien dígame. Cuando en una conversación de mesa se habla mucho más de los defectos de alguien que de las virtudes de Cristo, tengo los ojos puestos en la gente, en la tierra. Amén. Ustedes no están muy entusiasmados esta mañana, ¿verdad? Y eso era lo mejor que tenía para decirle esta mañana. Bueno, déjeme seguir, vamos. Mire este principio. Nadie puede arrepentirse de un pecado que no ve. Nadie puede arrepentirse de un pecado que no ve. A menos que no lo veas, no tienes la capacidad de arrepentirte. Por eso, ¿qué hace la palabra del Señor? Nos muestra
a través del Espíritu Santo el pecado que tenemos, que a veces para nosotros ni lo es. Llega a tal punto la Escritura a decirnos en Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado que es ofensa a Dios. Pecado que es no dar en el blanco, no ser certeros. Por eso cuando hablamos de pecado es que no somos conscientes de él, porque si no lo vemos no podemos arrepentirnos y no podemos intentar pedirle al Señor cambiarlo. De hecho, David no vio el gran daño que hizo hasta que vino Natán para decirle: mira, tomaste una mujer que no era tuya, engañaste a su marido. Luego, como él no te hizo caso porque él era más noble que tú, lo enviaste y lo mataste. Y llega un momento donde David, a menos que no llegue Natán, cree que todo está bien. Parecía que todo estaba bien porque murió Urías. Ahora David toma a la señora como si fuera de él, toma a su hijo, está feliz, está a punto de nacer un hijo y parece una historia perfecta. El problema es que para Dios no lo era. Para Dios no lo era. Y pasaron los meses. Mire qué fuerte esto. Desde el momento que David tomó a esa señora, del momento que David se acostó con esa señora y de que llamó a Urías Eteo, pasaron varios meses hasta el momento del nacimiento. Todo eso que pasó, en realidad, hermanos, es el tiempo. Mírenme por favor, el tiempo es una oportunidad que se nos da para poder darnos cuenta antes que venga el juicio de Dios. Pero cuando nosotros dejamos pasar tiempo y nosotros hacemos como que esto quedó medio tapado, estas cosas, la Biblia dice: Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces muchas veces la gente comienza a lamentarse por la cosecha que tiene sin ser consciente de la siembra que hizo. Y lo único que hacen es reclamar y pedir la oración: pastor, ayúdeme a orar por esta situación. Y llama a los intercesores y llama a la gente. No hay problema con que nos llamemos, solo que el problema no se cambia a veces orando, sino cambiando lo que se hace. Pero no se puede cambiar lo que yo hago si no estoy consciente. Por eso a veces la cosecha, míreme, la cosecha de lo que estoy viviendo es Natán. O sea, esa cosecha es Natán haciéndome despertar de las cosas que hice mal. Y ahora con la cosecha viene a golpearme. La cosecha viene a despertarme. La cosecha, al ver a mis hijos, mire, mis hijos lejos, apartados, cosas que pasan, uno dice: ¿qué pasó aquí? Algo está mal, algo no se hizo bien. Entonces tengo que regresarme en el tiempo para decir: vamos a ver qué fue lo que sembré, qué fue lo que dije. Porque se siembra con la palabra, se siembra con la actitud. Aún se puede sembrar con los pensamientos y aún con el silencio. Se siembra con lo que se hace y se siembra con lo que no se hace. Pero el problema es que la gente a veces reclama por la cosecha porque no es consciente de la siembra. Silencio en la corte. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el problema es que Natán viene a despertar a David para mostrarle un pecado del cual él no era consciente. O sea, el hecho es que muchas veces son Natanes en nuestra vida, son necesarios. Natán, que es Natán, es la obra del Espíritu Santo haciéndole ver a un hijo de Dios el error que cometió y que no es inocente delante de Dios. Todos necesitamos a Natán. Todos necesitamos que la palabra sea como ese Natán, porque si no viviremos engañados pensando que todo está bien y no todo está bien. De hecho, cuando usted lee la Escritura va a notar, por ejemplo, los 3 años de hambre de David. Parecía que todo estaba bien, él estaba gobernando,
pero hubieron 3 años de hambre producidos por un error que estaba ahí atrás, que a menos que no se pregunte, no sea uno consciente de lo que vive, ¿cómo voy a preguntar? Hay algo que está pasando, no es normal. Primer año una sequía, uno puede decir, bueno, el clima está cambiando. Segundo año otra sequía, tercer año otra sequía, y David dice, tengo que preguntar porque algo está pasando. Hay un manto que es el manto de Acán. No sé si alguien lo leyó alguna vez, el manto de Acán. Lo mismo, Israel estaba perdiendo batallas, la cosa estaba mal porque alguien tomó un manto babilónico. Y a veces no somos conscientes, la tormenta se levanta y alguien dice, oye, pero esta tormenta no es normal, aquí algo tiene que haber pasado, algo tiene que estar sucediendo. Vamos a llamar a la gente de la nave y vamos a echar suerte para ver quién es el responsable de esta tormenta, porque esto no es normal. Hemos enfrentado muchas tormentas, hemos tirado ahora todas las cosas al mar, pero alguien aquí es responsable de eso. Echaron suerte y cayó sobre Jonás y le dijeron ahora, dinos qué pasó, porque ¿por qué estamos viviendo esto? Y él dice, yo sirvo al Dios que hizo los cielos y miren que él dice que sirve, yo no sé en qué está sirviendo. Si la tormenta obedece al Señor, el pez obedece al Señor, todo menos él. Está testificando de un Dios grande al cual él no sirve. Está diciendo, sí, yo sirvo al Señor, soy un profeta del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y él estaba durmiendo, provocando tormenta, haciendo no sé si están acá todavía, pero estaba generando un problema en ese barco, generó una crisis, pero había un responsable llamado Jonás. El problema cuando esto ocurre, estas cosechas de las cosas que hemos sembrado en desobediencia, ese Natán es necesario que venga a despertarnos, porque si no, seguiremos en el lugar de la tormenta. Usted tiene que preguntarse, mi amado hermano, ¿por qué hay 3 años de sequía? Usted tiene que preguntarse por qué todavía está esto moviéndose este barco. Porque si usted se acostumbra al movimiento del barco, se acostumbra a la sequía, se acostumbra al dolor, se acostumbra a que todo le resulte mal, se acostumbra a eso, nunca hará las preguntas correctas o nunca le pedirá al Espíritu Santo que le revele cuál es el manto de Acán que no tiene que estar en mi casa, cuál es la desobediencia de ir al lado contrario de la palabra del Señor. ¿Dónde está aquello que levanta la tormenta? ¿Dónde está la ofensa? ¿Dónde está la siembra equivocada? ¿Qué tengo que hacer para cambiar esto? Y el Espíritu Santo entonces vendrá a mostrarnos algo a través de su palabra que tal vez ahora no somos conscientes. Por eso la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es eficaz, la palabra del Señor es cortante, la palabra del Señor penetra, la palabra del Señor ilumina, la palabra del Señor es dirección. El Espíritu Santo nos tiene que mostrar, o si no seguiríamos en el mismo lugar, y Dios nos quiere sacar de ese lugar. El Señor está interesado en que vivamos vidas conforme a la Escritura. Y muchas de las cosas que pasan simplemente pasan como un Natán para sacudirnos, para decirnos, está mal, esto no está bien, no es agradable a mi presencia. Porque usted se puede imaginar que Dios pueda bendecir su vida y usted en desobediencia seguiría en el mismo lugar. Usted, todas las cosas están caóticamente en su vida y parece que es como esto, como que pensemos que me dejaron más servilletas acá, pero recibí 20 y de pronto ya no las tengo. Algo pasa, algo sucede, algo está mal. Es que si algo no viene a afectar lo que vivo, entonces seguiría viviendo de la misma forma. Pero viene los Natán a despertarnos como una obra del Espíritu Santo para sacarnos de todo aquello que estamos viviendo. Alguien diga amén. Mire que no puse ni el reloj y no tengo ni reloj ahí, así que me imagino que quieren que predique toda la mañana. Gloria al Señor. No puse reloj, así que estamos súper bien, Emita. ¿Cuánto me queda, Emita? 20 me queda. Súper, gloria al Señor. ¿Están acá todavía? ¿Está bien, cierto? Yo feliz sin reloj. Es más, me lo voy a sacar, hermano, porque no voy a mojar ahí. Míreme, por favor.
El punto es el siguiente: nadie puede arrepentirse de un pecado que no ve. Si no lo ve, no nos podemos arrepentir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te lo permite ver. Ahora, ¿qué hago con lo que veo? Porque esa es la otra partecita del asunto. Si lo que hago está mal, ¿por qué lo sigo haciendo? Si lo que hago ofende a Dios, ¿por qué lo sigo? ¿O será que a mí no me importa lo que Dios piensa? ¿O será que para mí es irrelevante lo que Dios dice? Porque tal vez eso uno tendrá que sincerarse acá y tendrá que decirle: Señor, la verdad, no me importa ofenderte, no me importa lo que tú piensas. Pero si hay alguien que ama a Dios, si hay alguien que está interesado en lo que Dios piensa, si alguien quiere honrar a Dios, entonces yo tengo que esforzarme en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y si no, bueno, sigamos viviendo la vida que tenemos. Porque, hermanos, una de las cosas que usted siempre va a encontrar acá es corrección, dirección, confrontación a muchas cosas. Y eso es mucho más que simplemente un amor. Yo le podría predicar un mensaje: hermano, Dios está con usted, pasa adelante, reciba más, este año va a ser extraordinario, 2022 la vamos a romper de cosas buenas. Pero eso no va a suceder a menos que nos arrepintamos. Y en más, hablar acerca de lo que Dios quiere y puede hacer, es mucho mejor sufrir haciendo las cosas bien que gozar haciendo las cosas mal. Porque el final de eso es completamente diferente. No estoy aquí tratando de decirle: hermano, usted el próximo año estará los bolsillos llenitos. Yo prefiero que no tenga trabajo, que no tenga empleo, que esté comiendo un pan duro, pero honrando al Señor, a que tenga manjares en la mesa y deshonra al Señor. Y cuando uno entonces entiende el propósito de ser hijo de Dios, no está enfocado nada más en que sirvamos al Señor, honremos al Señor, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Porque si no, ¿qué sentido tiene tener éxito en las cosas que el Señor no son relevantes para Él? ¿Querés que nos vaya bien en cosas que en realidad no tienen ningún sentido, ningún provecho para el hombre? Si lo más importante en nuestra vida es honrar al Señor con el tiempo que Dios nos ha dado. Alguien diga amén, por favor. Entonces, la obra del Espíritu Santo, me prendieron la tele, me saqué el reloj, me prendieron la tele. La obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos da dirección, nos da convicción, nos otorga más de lo que necesitamos para hacer lo que debemos. O sea, el Espíritu Santo no te da la medida justa. Nunca te dice: bueno, entonces usted quiere sentir al Señor, le voy a dar un don que... No, siempre recibimos más de lo que necesitamos para hacer lo que debemos. Siempre hay más. Nos consuela, nos acompaña, nos recuerda, nos enseña, nos dirige y finalmente, en este listadito, nos revela. La obra del Espíritu Santo nos revela. ¿Qué es revelar? Quitar la cubierta, sacar el velo, mover, dejarnos ver. En este pasaje que están acá todavía, ¿verdad? Me quedan ¿cuántos? 10 minutos, así que aprovechemos los 10 minutitos. En este pasaje, y mire que ha estado bien hermoso esta mañana. Yo espero que su silencio sea parte de ese pensar y decir: sí, esto es así. Porque hay hermanos que a veces me dicen: pastor, no me diga que diga amén, porque apenas estoy digiriendo lo primero, así que no me diga. Y eso pasa. En este pasaje el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Míreme por favor, porque voy a hacer la base para el segundo mensaje. Esta iglesia que tiene tanto, en la primera parte, el primer capítulo, el apóstol Pablo le dice esto. En el versículo 5 le dice esto: esta es una iglesia que ha sido enriquecida en todo. Por favor, otra vez. Una iglesia que ha sido enriquecida ¿en qué? En todo. Dice: le doy gracias a Dios. Han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia. Palabra y ciencia. Son ricos en palabra y ciencia. Y luego les dice, y no solamente han sido enriquecidos en palabra y ciencia, sino también le hace mención, versículo siguiente 6-7, dice: y además no les falta ningún don. Miren qué tremendo, hermanos.
No tienen falta de nada. De hecho, el versículo anterior les está diciendo, dice, de tal manera que nada os falta, versículo 7, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, están repletos, llenos. Una iglesia que tiene aparentemente todos los dones espirituales. Una iglesia que ha sido enriquecida, pero que está creciendo deforme. Porque todos los dones que operan en la iglesia tienen que estar bajo gobierno, autoridad, sujeción, dirección, obediencia, instrucción. O sea, no es solamente que el Señor y todos nosotros, míreme por favor, todos acá tenemos dones repartidos por el Señor, porque el Señor a cada uno nos dio dones. Vamos, créanlo, porque es así. Tenemos dones hermosos en nuestra vida. Dones no solamente que son parte del grupo de dones sobrenaturales, sino también esos dones naturales de servicio, de administración, cosas que también nos sirven dentro de lo que tenemos que hacer en la iglesia de Cristo. El tema puede ser que no lo sepamos usar, no sepamos identificar, nosotros no alimentemos, no perfeccionemos lo que el Señor nos ha dado y lo tengamos ahí guardadito, porque los talentos, lo que el Señor nos da, también se puede esconder. Ese don que el Señor dio, ese talento fue escondido. O sea, podemos nosotros guardar lo que el Señor nos da y no usarlo, no multiplicarlo, pero todo lo que el Señor nos da es multiplicable y debe ser usado. Entonces, el apóstol está hablando acerca de toda la riqueza de esta congregación, que es una iglesia que de alguna forma es creciente, una iglesia que tiene dones, una iglesia que es rica en palabra y en ciencia, pero tiene deficiencias en el área conductual, divisiones, conceptos y sobre todo ñiñerías. Mire al adulto que está al lado, dígale: hermano, hay que crecer. Mire ese hermano maduro que tiene al lado suyo y dígale: hermano, tenemos que seguir creciendo. Porque hay que seguir creciendo. Pero a veces estamos llenos de dones hermosos, regalos del Señor, pero a veces el problema no es lo fuerte del don, sino lo débil del carácter para administrar ese don. El problema no es lo que el Señor da, porque usted le empieza a decir: Señor, dame más y dame más y dame más. Y usted va a ver, a veces, hermano, yo voy al supermercado con mis hijos y mi hijo me dice: papá, cómprame ese juguete. Y yo digo: hijo, pero tienes una caja de juguetes que ni siquiera la ocupas, están ahí. ¿Quieres otro para sumar más a algo que no usas? No sé si a otro papá le pasa lo mismo. ¿A usted? ¿A usted también? ¿Nos pasa eso? Usted recién, así que todavía no puede opinar. Usted tampoco. Están muy chiquititos. Pero es como el hecho de que los niños quieren más, pero lo que tienen no lo usan. Y a veces pelean por un juguete que un niño le está tomando que ni siquiera usan. Pero quieren todo para ellos y quieren más y más y más. Pero no saben usar, se aburren con facilidad. Solo le importa cuando alguien más lo toma. Cuando alguien toma lo que es de ellos, como que ahora sí es juguete de su vida y que poco menos se les va partiendo el corazón. Niñerías. El apóstol Pablo tiene que lidiar con una iglesia que ha sido enriquecida en palabra, en ciencia, en todos los dones, pero que no tiene carácter, está llena de divisiones, está llena de murmuración, está llena de críticas, está llena de niñerías. Y qué triste es que el Señor nos haya dado tanto y todavía con cosas grandes que Dios nos ha dado seamos niños. El problema entonces de la iglesia no son la falta de dones, sino la falta de madurez. Eso, hermano, tremendo, hermanos. Lo voy a volver a decir. El problema de la iglesia no es la falta de dones, sino la falta de madurez. Porque si fuéramos maduros, primero sabríamos administrar bien lo que tenemos, y segundo, no estaríamos peleando, discutiendo, rompiéndonos
guardando cosas en el corazón. La iglesia, tristemente, todavía es como un bebé, como un infante, en diferentes etapas, donde no sabe lo que tiene. No es madura, una iglesia madura, entendida, creciente. Y hasta que la iglesia no alcance esa madurez, seguirá pidiendo cosas que ya le fueron otorgadas sin saber que las tiene. Seguirá esperando que alguien lo cargue en los brazos y lo lleve como un bebé, cargándolo por la noche, llevándolo a hacer pipí, hasta que la iglesia crezca. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 dice: pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Qué distinto, hermano, cuando tienes que hablar con alguien que es maduro, porque usted comienza a oír. Yo en la consejería digo: el problema aquí no es el problema es la inmadurez. Yo cuando me siento con alguien y lo empiezo a oír, yo digo: cuénteme, hermano, ¿qué le pasa? Y el hermano empieza a hablar y yo digo: es que el problema no es el problema que él cree, el problema que él tiene es inmadurez. No, es que él me dijo, no me saludó, me miró feo. El problema no es ese problema. El problema es inmadurez. Cuando entonces crecemos, mire, para poder hablar cosas espirituales y de sabiduría se requiere madurez. Hablamos, dice el apóstol Pablo, sabiduría en los que han alcanzado madurez. Hay gente con la cual jamás podrás hablar de cosas profundas porque no tiene la madurez para eso. Peguen un codazo espiritual al lado sin tocarlo. ¿Por qué? Dígame, por favor, diga gloria a Dios, diga, porque esta es una evaluación. El apóstol Pablo está diciendo: todavía siguen cayendo en las mismas cosas. Si usted sigue cayendo en los mismos rollos, es que no ha alcanzado a crecer en eso. Ay, pastor, mire, estoy atrapado en la pornografía. Vamos a orar, hijo. Meses después: pastor, estoy atrapado. Pero si sabes que está mal, agarra ese bendito celular y bótalo o regálamelo. Y ya. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué pasa? ¿Qué parte no se entiende? Pastor, ¿y qué hago con el ojo? Sáquelo. ¿Qué es lo que te está haciendo caer? Sácalo de ti. Eso no requiere consejería. ¿Cómo? Mira, bueno, tome la mano, agarra el ojo. No es consejería, es determinación. Si tú te das cuenta que algo está mal, cámbielo. No, es que el matrimonio, pastor, la cosa es difícil. Pero entonces deje de hacerlo difícil. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué mensaje le podemos predicar? A alguien que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Repitiendo constantemente las mismas cosas, hablando de lo mismo. Si todas las reuniones le tengo que decir: hermano, oremos al Señor, hermanos, ayunemos para el Señor, hermano, busquemos del Señor. Si cada domingo le tengo que invitar para un jueves, estamos mal. Si le tengo que decir que trate bien a su esposa, a sus hijos, que ore, que busque al Señor, estamos todavía en los rudimentos. Si no podemos hablar temas más profundos y nos quedamos pegados en las cosas que son el principio, que está bien para un bebé, está bien, porque hay cosas que son leche y son necesarias. La leche es necesaria. El apóstol Pablo dice que la leche es necesaria, pero no puedes crecer toda la vida tomando leche. Debemos crecer, debemos madurar. Debemos en un momento decir: esto está mal, lo vamos a cambiar, vamos a orar, vamos a llorar, nos vamos a arrepentir y voy a tomar una determinación. No voy a volver a enojarme por estas cosas, no voy a volver a pelear de esta forma. Vamos a resolver este asunto y lo vamos a cerrar y vamos a caminar. Pero si nos quedamos pegados en las mismas cosas, dando vueltas en las mismas cosas, siempre constantemente en lo mismo, vamos a quedar como unos pequeños niños que no crecen, que tienen lleno de dones, que el Señor les ha dado tanto, pero hacemos tan poco con lo que tenemos. Y que la iglesia lamentablemente está pegada ahí, que todavía no logramos
Todavía la gente me dice: pastor, ¿y usted cree que, por ejemplo, me tengo que casar? Y todavía hacen preguntas. Todavía alguien me dice: pastor, y es que me cuesta. Es que no se trata que nos cueste o no. Se trata de esforzarnos para hacer lo que Dios nos pide. Se trata de cumplir la palabra de Dios. Se trata de obedecer, de renunciar a los deseos de mi corazón, a la inclinación de mi corazón, para hacer lo que Dios espera que yo haga, y no solamente esperar que Dios cumpla los deseos, que Dios cumpla los anhelos de mi corazón. Si yo no obedezco su palabra, eso no será posible. Que yo me esfuerce por hacer la voluntad del Señor. El problema no es la falta de dones, el problema es la falta de madurez. Y hasta que eso no cambie, seguiremos mirando cómo pasan los años, como todavía quedamos retrasados. No se crece ministerialmente sin alcanzar madurez, sin soltar cosas que están mal, sin dejar cosas que hacen daño. Debemos crecer. Alguien diga amén, por favor. Entonces, déjeme cerrar con esto, porque si no, no saldrá vivo de acá. El capítulo 2 habla de cómo él se presentó. Mire lo que él dice: yo me propuse, me determiné, yo propuse en mi corazón, no los quise persuadir. Póngase en pie, por favor, para que crea que vamos a terminar. El apóstol Pablo en el capítulo 2 ya dice: yo determiné en mi corazón no ir a vosotros con palabras persuasivas. O sea, no quise influenciarlos para cambiar conductas. No fue esa la intención. No quise hacer eso. Sino que fui a vosotros con temor y temblor. Imagínense, mire por favor lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que él edificó, que él plantó. Él dice: fui a ustedes así, temblando, con temor delante del Señor, temblor, porque son difíciles, porque critican, porque cuestionan el apostolado, dice el apóstol Pablo. Entonces, de alguna forma, el apóstol Pablo dice: yo no quise persuadirlos en nada, cambiar su conducta, su pensamiento, su dirección. Solamente me determiné a hacerlo sin ninguna palabra de humana sabiduría, sino con demostración de poder, con la demostración del Espíritu Santo y la demostración de poder. O sea, lo que yo quise hacer es que esto sea donde yo no meto mi mano, sino que el Espíritu demuestre lo que Él es. Y cuando eso sucede, entonces algo genuino, manifestación del Espíritu y manifestación del poder. Manifestación del Espíritu y manifestación del poder. Una cosa es lo que el Señor es, otra cosa es lo que el Señor hace. Son dos cosas. Una cosa es lo que el Señor es y otra cosa es lo que el Señor hace. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, y con esto cierro, es decirle a la iglesia, decirle lo siguiente: una cosa es la manifestación del Espíritu, que se manifiesta en gozo, en paz, en amor, en gracia, en bondad, en misericordia, en paternidad. Es la manifestación del Espíritu. El Espíritu se manifiesta con lo que Él es. Y otra cosa es la manifestación del poder, que es lo que Él hace: sanar, liberar, milagros, prodigios, todas las cosas que para nosotros son sobrenaturales, es una manifestación del poder. Ambas cosas son necesarias. La iglesia tiene que aprender a vivir en estas cosas necesarias. Y dentro de eso necesitamos no solamente del poder, porque a veces hay un deseo del poder, de lo que el Espíritu Santo me puede dar, pero lo más importante no es desear lo que Él tiene, sino desear lo que Él es. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces la única razón que tenemos en nuestra mente
es que el Espíritu Santo me dé su poder. Señor, dame tu poder, y es casi un deseo de poder, no un deseo de comunión. Y la Biblia dice que la comunión del Espíritu esté con nosotros, porque la comunión hará la activación de ese poder. Pero no podemos desear el poder sin tener la comunión. Alguien diga amén, por favor. No podríamos desear tener el poder, porque sería usar lo que Él tiene. Pero lo que Él quiere es que tengamos comunión, y en esa comunión la manifestación de la comunión será la manifestación del poder. ¿Qué debemos hacer, pastor? Entonces, querer tener comunión con el Espíritu Santo, y que nuestro corazón sea inclinado a este hermoso compañerismo al caminar con el Espíritu Santo, a honrar su presencia, a amar su presencia, a desear su presencia, y no solamente la manifestación del poder, sino la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Y ahí donde está, durante un minuto, dígale: Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablarme esta mañana. Gracias por la palabra. Ahí donde está, dígale: tal vez lo he entendido mal, tal vez lo he hecho mal, pero quiero que esto sea el punto de inicio de aquellas cosas que van a cambiar, que ya no serán igual. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias por la presencia. Padre, gracias por la presencia del Espíritu Santo, por la comunión del Espíritu, por la obra del Espíritu. Vamos, ahí donde está, dele gloria, dele alabanzas. Ahí donde está, dígale: quisiera comenzar este proceso de comunión, de tener cosas en común, de caminar hacia donde usted me apunta, de hacer lo que usted quiere. Quizás he hecho tantas veces las cosas mal, he hecho lo que he querido hacer, doy lo que quiero dar, dejo de hacer lo que usted me pide. Pero en el nombre de Jesús, vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, si comienza esa hermosa comunión con el Espíritu Santo, vas a notar que tu vida va a cambiar absolutamente, radicalmente. Tus días serán diferentes, tu caminar será diferente, tu adorar será diferente, tus oraciones serán diferentes, tu oír será diferente, tus conversaciones serán diferentes. Todo el Señor lo puede hacer nuevo, todo, llenarte de esa plenitud. El Espíritu Santo, llenarte de esa gracia hermosa, conectarte con la adoración, revelarte los misterios profundos del corazón del Padre, que no se pueden entender con una mente natural, sino a través de la revelación. No hay ningún mensaje en la tierra, ningún libro que pueda decirte lo profundo del corazón del Padre, a no ser que el Espíritu Santo te lo revele. No es que alguien te lo pueda decir, es que el Padre, a través de su Espíritu Santo, te lo puede revelar. No es la inteligencia que tengamos, es la gracia que recibimos. Levante sus manos, dígale algo al Señor, dígale: Señor, gracias por su palabra. Y algo aquí, Señor, que tocó mi corazón, que vino a remecer mi espíritu, mi mente, mi corazón. Vamos, ahí donde está, dígale: hable un minuto con el Señor. Hay cosas que yo no puedo decir por usted, jamás podré decir lo que usted tiene que decir. Dígale usted al Señor algo ahí donde está ahora. El Señor, encomiende su camino, arrepiéntase si tiene que arrepentirse. Si hay cosas que tiene que cambiar, dígale al Señor: eso estaba mal, pero ha de cambiar, Señor. Vamos, ahí donde está, dígale: Señor, gracias, Señor, gracias. Su presencia, su amor, su gloria. Hermoso Jesús, vamos, dígale: hermoso, aleluya. Señor, te amamos, perdónanos, tal vez hemos caminado en un sentido contrario a lo que usted quiere que hagamos, pero eso tiene que cambiar, Señor. Señor, quiero conocer
la hermosa persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, caminar en comunión con Él, honrarlo a través de mi vida, mis acciones, mi conducta. Jesús, hermoso Señor, maravilloso.